1:27, pues aquí seguimos en este tiempo de Vigo y por hoy y saludamos como siempre también a los que nos veis a través de la televisión de Localia Vigo. Como anunciábamos, el invitado este martes en nuestra entrevista es Alberto Valverde, el alcalde de Nigrán. Alberto, ¿qué tal está? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Julia. Bueno, muchos palos que tocar. Decíamos que tenemos la parte más amable y también la parte quizás más tensa, que es la situación política que se está viviendo en el ayuntamiento y que ahora analizaremos. La parte más amable, evidentemente, que estamos en verano y que es una época muy importante para muchos ayuntamientos de las Rías Baixas, pero para Nigrán especialmente, ¿no, alcalde? Sí, bueno, pues por suerte creo que somos un municipio referencia a nivel turístico, fundamentalmente en el sur de la provincia, y bueno, pues viene, aunque climatológicamente todavía no hemos entrado demasiado en el verano, pues sí, creo que es una parte amable y creo que podemos hablar mucho de verano. Bueno, pues iniciamos hoy el mes de julio, una época importantísima, lo decía el alcalde, aunque de momento el tiempo todavía no acompañe, parece que no ha llegado del todo el verano para Nigrán, y decíamos en un contexto político quizás algo complicado. Han sido noticias en las últimas semanas los distintos intentos o movimientos relacionados con la necesidad de aprobar un presupuesto municipal, algo que no ha sido posible, que ha derivado incluso en cierta tensión política, y yo no sé un poco, bueno, pues ¿cómo afronta usted este momento, el no tener unas cuentas que son fundamentales para tantas y tantas cosas? Porque parece ya a estas alturas imposible. Sí, puede ser que la situación política en estos momentos y sobre todo pues, por la representatividad que hay en estos momentos en la corporación sea complicado el aprobar un presupuesto, pero bueno, todavía no lo vamos a confirmar porque pueden pasar muchas cosas. ¿Y cómo se afronta? Bueno, pues en principio con mucha serenidad, mucha tranquilidad y afrontándolo como un nuevo reto. Hasta hace poco tiempo teníamos una mayoría absoluta y desde luego que ahora políticamente, incluso a nivel personal, se me plantea un reto importante que es saber y poder gobernar en minoría, y yo creo que estamos en potestad y con capacidad para hacerlo, y por eso creo que la tranquilidad y la serenidad para afrontar esta nueva situación va a ser importante. Y bueno, aunque hay un horizonte más complejo, sobre todo porque aunque Nigrán en estos momentos tiene una situación económica saneada, el no tener un presupuesto y tener prorrogado el año pasado con unas condiciones muy concretas, pues complica un poco la supervivencia o el día a día, pero bueno, saldremos adelante, que para eso los vecinos han confiado en nosotros. Vamos a hablar por partes, pero decía usted que incluso a nivel personal hay que adaptarse a una situación muy distinta de tener una mayoría a gobernar en minoría. El problema de que no se haya conseguido sacar adelante el presupuesto, ¿cuál ha sido, alcalde? Porque usted había comentado que se había intentado, se había pasado el documento a los grupos para que hicieran sus aportaciones, incluso creo recordar que les instó a que presentasen su propia propuesta en beneficio del municipio, caso de no estar de acuerdo con la del gobierno. ¿Ha faltado negociación por parte del gobierno, como se acusa, desde algunos partidos de la oposición, o usted cree que, teniendo en cuenta la situación política del gobierno municipal, hay partidos que tienen claro que bueno, pues que no van a dar su apoyo bajo ninguna circunstancia al gobierno municipal para que tenga esas cuentas? A ver, en principio lo que ha pasado es que no se han conseguido los votos suficientes como para aprobar un presupuesto que en este caso era uno, simplemente el que necesitábamos. Bien, ¿qué es lo que ha fallado? Bueno, pues yo creo que lo que ha fallado es la clase política y sobre todo el compromiso de los políticos o los representantes en estos momentos de cada una de las fuerzas políticas que representan la corporación en Nigrán. ¿Ha faltado negociación? Hombre, nosotros en el marco que nos movemos en estos momentos, con una minoría que es conocida, pues hemos abierto varios frentes de negociación, o por lo menos de sentarnos a hablar con los diferentes grupos. Lo último que hemos hecho es el día 6 de junio, pues tener una reunión yo personalmente con representantes de todos los grupos, excepto con uno que no ha podido asistir, que era el de Independiente de UCN, pero con el resto de los grupos sí habían aparecido y había un compromiso adquirido de meter dentro del presupuesto determinadas cuestiones que ellos planteaban y que nosotros, bueno, incluso nos parecían interesantes. Desde esa fecha, desde el día 6 de junio hasta la fecha de la comisión informativa previa al pleno, en la que se habla y se decide sobre cuál va a ser el dictamen a llevar al pleno, bueno, pues se quedó en que quien quisiera hacer alguna aportación, algún nuevo planteamiento, que lo hiciese sin ningún tipo de problemas. Eso no ha ocurrido, hemos llegado al pleno con la situación de que había tranquilidad, incluso en la comisión informativa previa, como digo, no ha habido ningún tipo de pues ni de incertidumbre siquiera, porque se seguían manifestando las mismas líneas por parte de todos los grupos, y la sorpresa es que, bueno, pues en el pleno nos encontramos lo que nos encontramos. Por lo tanto, lo que ha faltado es llegar a un compromiso cerrado, seguramente, pero lo que está claro es que, bueno, yo creo que al final lo que decide todo esto es que estamos en un año en el que estamos a vistas de unas elecciones municipales y es evidente que muchos incluso consiguen hacer una familia extraña, es decir, estamos hablando de un partido socialista, de un BNG, de un independiente
independiente de una ideología diferente a la que estamos hablando en relación al PSOE y al BNG, e incluso un no adscrito que, bueno, que era de filas populares, que en relación... ¿Ustedes esperaban que ese no adscrito votase las cuentas? ¿Les sorprendió? Sinceramente, teníamos la intención y la esperanza de que sí lo hiciera. Lo que está claro es que, bueno, pues el devenir de los días y de las semanas, o incluso esta temporada en la que ha salido nuestro grupo, pues bueno, pues ha actuado de forma diferente, ¿no? ¿Y por qué teníamos esperanza? Bueno, porque su planteamiento de quedarse en la corporación, una vez que hemos tenido aquel problema en el que hemos perdido la mayoría, pues bueno, lo que manifestaba era que se quedaría en la corporación siempre para intentar defender los intereses de Nigrán. En este caso y en otros no ha actuado así, y por lo tanto, bueno, sí teníamos esa esperanza, porque incluso en la reunión previa al presupuesto, al pleno del presupuesto, así lo había manifestado, que estaba de acuerdo con lo que se había planteado, y sí había esa esperanza de que aprobase, o al menos estuviese, que era suficiente. No ha ocurrido así. Creo que la cuestión es más política e incluso en este caso seguramente personal, a que defender los intereses del municipio. Hablaba usted del concejal independiente de UCN, hablaba de una ideología más próxima al Partido Popular. De hecho, en etapas anteriores ha habido ese entendimiento y esa coalición en el propio gobierno. Sin embargo, en los últimos tiempos el cruce de acusaciones ha sido elevado desde este partido, desde este concejal de la oposición. Y quería aclarar con respecto al presupuesto, porque leía que usted ha llegado a decir por qué se le acusaba de que en esos presupuestos había una elevada cantidad bastante importante, que se multiplicaba el gasto jurídico en este caso, y usted ha llegado a decir que estábamos hablando de procesos que tenían que ver con legislaturas anteriores y que incluso se planteaban la posibilidad de acudir a los tribunales para que sean esas personas implicadas las que tengan que responder en algún caso y no el Ayuntamiento de Nigrán con sus recursos y de los ciudadanos, por tanto. A ver, ¿cuál es la situación? Lo que no hay que ser es alarmista, es decir, los gastos jurídicos de un ayuntamiento, pues más o menos los procedimientos que va habiendo pueden ser en distintos ámbitos, pero fundamentalmente dos, son contenciosos administrativos y sobre todo hay una materia que es el urbanismo, que bueno, pues todos los años pues tiene una cuantía importante porque hay bastantes recursos. Luego hay otros procedimientos en caso de facturas impagadas y demás, que nosotros, igual que otros gobiernos y en otros lugares y en esta misma localidad, han tenido que asumir de gobiernos anteriores y demás. No es más una situación muy diferente a lo que puede pasar en otros lugares, repito, pero lo que no puede ser es que una persona trate de engañar y sobre todo manipular a los vecinos diciendo que nosotros tenemos un gasto excesivo en lo que sea, cuando además es consciente de que no es la realidad. Y para demostrar esto, lo único que hemos hecho es coger cuáles son los procedimientos perdón, y sobre todo pues decir cuáles son las cuantías y decir de dónde venían. Y se da la casualidad de que en muchos de los casos, un porcentaje importante, esta persona que denuncia es precisamente la que está involucrada en ellas. Y la última, pues hay un procedimiento de casi 250.000 euros que se nos ha condenado a pagar solo de intereses de facturas que precisamente este concejal conformó en su día y que estaban sin pagar. Y por lo tanto, bueno, eso es lo que hemos tenido que hacer. ¿Que habrá procedimientos nuestros en el futuro? Pues seguramente, porque los procedimientos son largos y no se resuelven, sobre todo, pues incluso en los 4 años que puede durar un mandato, pero lo que hay que ser es serio, y en este caso nosotros lo que decíamos era que, oiga, no diga usted estas cosas, sobre todo intentando mancharnos a nosotros, porque tiene que asumir que la responsabilidad en muchos de los procedimientos incluso es suya. Y ahora hay la posibilidad del reclamar a aquel que de alguna manera ha hecho una mala gestión, pues los daños que se han podido generar a la hacienda pública, y en este caso, bueno, si hay posibilidades de en algún caso pues tratar de resurgir esta responsabilidad, pues se tratará de hacer, pero yo creo que lo que tiene que primar es la sensatez, porque repito, Nigrán no es un mundo aparte dentro de la provincia de Pontevedra en la que haya desorbitados gastos. Hay los procedimientos que hay, lamentablemente hay demasiados, pero sin más. Se ha habido muchas ganas de sacar adelante, citaba usted el urbanismo, alcalde, ese nuevo plan general, con ese revés de que se ha tenido que cambiar de empresa redactora. ¿Qué plazos se manejan y cuál es la situación actual? ¿Qué previsiones se tiene? Bien, a ver, aquí se han dado otra circunstancia también bastante importante. ¿Cuál es? Bueno, pues que en el año 2009 se contrató por parte del gobierno anterior, del bipartito PSOE-BNG, pues una empresa que, bueno, pues dadas las circunstancias, era una UTE, y una de las empresas que formaban esa UTE pues ha caído pues en concurso de acreedores y está próxima a la liquidación. Bien, aquí se ha abierto un periodo en el que efectivamente nosotros como empresa o como administración que le contrata un trabajo, pues nos vemos obligados
a tomar una decisión para si se rescinde el contrato o, en este caso, como ha hecho la empresa y la propia UTE, de posibilitarnos la posibilidad de una cesión de ese contrato. Ahora mismo estamos en vías de esa cesión de contrato, de que ese mismo contrato, con los mismos derechos y las mismas obligaciones, la pueda adquirir otra empresa. Estamos preparando la documentación, está presentándose la documentación por parte de esta nueva empresa y esperemos que en el próximo mes pues se pueda resolver y podamos ya retomar la parte final de la aprobación de un plan general que Nigrán sigue demandando y es lo más importante en estos momentos para este municipio. Volviendo un poco al tema del presupuesto, pero relacionado también con el verano, una de las consecuencias de no contar con estas nuevas cuentas para 2014 sería también planificar todo lo que tiene que ver con las actividades y la cultura. Decíamos que el verano es fundamental para Nigrán. En el capítulo de fiestas, ¿cómo se las van a ingeniar? ¿Qué es lo que va a pasar, alcalde, este verano? Bueno, las vamos a ingeniar y vamos a salir adelante. Lo que pasa es que, bueno, tampoco hay que escaparse de la realidad. Y si bien, como se suele decir, el trabajar con un presupuesto prorrogado no es lo peor que te pueda pasar, lo decía antes, en este caso el presupuesto prorrogado de este año en Irán es diferente al del año pasado porque, si bien nosotros en el año 2009 nos encontramos una deuda de más de 6 millones de euros, en este momento estamos en 2.100.000, es precisamente porque hemos ido amortizando deuda y el año pasado pues hemos hecho una amortización de casi 1 millón de euros que este año no se dispone en ese presupuesto prorrogado. Sin embargo, tenemos más obligaciones porque hay revisiones de contratos de antiguo que se producen este año que sí tendremos que pagar y bueno, pues en estos momentos estamos afinando las cuentas para, en esta nueva coyuntura en la que no hay un presupuesto prorrogado, ver si tenemos la capacidad de aprobar y sobre todo de pagar esas facturas, de pagar la subida de Sogama, que también va a ser importante, la revisión de precios de estos contratos. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues seguramente que haya que priorizar, y si el año pasado pues tuvimos una programación en los 2 meses de verano o 3 meses de verano de más de casi 200 actividades, una media de una y media al día, pues seguramente este año ese ritmo tendrá que bajar obligatoriamente porque, un ejemplo, Nigrán Area, que era una instalación que poníamos en la playa de Panjón, pues este año pues seguramente no lo podremos hacer. ¿Por qué? Pues por la cantidad que nos costaba, pues seguramente tendremos que destinar a otras cuestiones. Y esto es la pena y esto es realmente lo perjudicial, porque un ayuntamiento que económicamente está saneado, que tiene posibilidad de inversión, que tiene posibilidades y que no está en una situación económica mala, pues por cuestiones políticas de no aprobar un presupuesto, pues nos vemos obligados a frenar. Y aquí, de alguna manera, la actividad del verano seguramente se verá compensada con la labor que están haciendo muchos colectivos, asociaciones de vecinos y asociaciones de comisiones de fiestas y demás, que en el fondo también son los participantes y los protagonistas de nuestro municipio, a los que nosotros queríamos ayudar precisamente con una línea de ayudas y de subvenciones en este presupuesto que lamentablemente la oposición no consideró oportuno aprobar, pero bueno, lo que decía al principio, estamos en minoría, en una nueva situación política y sobre todo económica, pero saldremos adelante, que estoy convencido de ello.